¿Sabías que en la línea tenemos un lugar que podríamos decir que es una casa por y para todos los linenses? En esta casa, además, tenemos la oportunidad de conocernos mejor, dejando atrás tapujos y prejuicios, y de conectar con algo que a veces no le prestamos la suficiente atención, nuestras propias emociones. Aquí el tiempo se detiene para que el alma mire, sienta y nuestro cerebro interprete. Precisamente en este episodio hablamos en el idioma de la luz, el color, el lienzo, la pintura y el trazo. Y por tanto, lo que esta casa contiene es muy difícil que te deje indiferente. Y quizá ahora mismo estás pensando, pero bueno, Sara, ¿qué parafernalia te traes hoy, no? ¿Qué es esta casa, chiquilla? Pues ni más ni menos que la que nos conecta a todos a través de las pinceladas de uno de los pintores más galardonados de su época y que tenemos la gran suerte de que era linense. Así que hoy tenemos que hablar de esa joya artística de nuestra ciudad, el museo y la obra de José Cruz Herrera. Y nos abre las puertas de esta casa, del museo, la guardiana del lugar, una creyente tanto de la línea como de la obra del maestro Cruz Herrera. Espero que os guste y que os hagáis creyentes también del gran patrimonio artístico linense que tenemos. Y por otro lado, no me olvido de daros las gracias por vuestro feedback hacia el podcast. Pero también os pido que no seáis tímidos o tímidas, que me encantará conocer vuestra opinión o las sugerencias que tengáis. Así que comentad y seguid también, porfa, el perfil Cruzando la Línea Podcast en Instagram y también aquí en Spotify. Y sin más dilación, ¿os unís a cruzar la línea por los trazos de Cruz Herrera? Cruzando la línea, porque Across the Line era demasiado llanito. En este episodio estamos con Mercedes Corbacho, directora del Museo Cruz Herrera de la Línea de la Concepción, y nos encontramos aquí, en el museo, situado en los Jardines Sacón, cuya entrada, por cierto, es gratuita. Y nada, bienvenida Mercedes a Cruzando la Línea. Muchas gracias por acceder a la entrevista y por concederme este tiempo. La que está encantada soy yo de que estéis aquí y que difundáis la historia de nuestro museo, que creo que es muy interesante y lamentablemente un poquito desconocido. Bueno, sin duda Mercedes, este lugar inspira a la creatividad, se palpa desde el interior del museo hasta su fachada. De hecho, hablando en primer lugar del edificio, este pertenecía a una familia italiana, ¿no? La familia Sacón. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre el origen de este edificio y de esta familia? Pues esta familia se vino directamente de Italia para trabajar en Gibraltar, pero su residencia la tenían aquí en la línea. Entonces, toda la zona que tú ves ahora mismo que está con la reja, todo pertenece a una misma villa, que es Villa San José, lo que era el terreno Villa San José. Y después todo el mundo lo conoce como Paseito Chacón, porque tú sabes los andaluces cómo derivamos la palabra sacones, Sí. al final ha acabado Sacón, Chacón. Chacón, vaya triste y total. Y entonces mucha gente conoce este lugar como Paseito Chacón. Y bueno, esta familia tenía lo que era su jardín de verano, su jardín de invierno, y aparte, una historia muy desconocida de aquí de lo que es el edificio es que entre que fue villa particular y fue ayuntamiento a partir de 1922, entre medio, unas monjitas de la Caridad estuvieron cuidando aquí pacientes porque llegó a ser un hospital. Y por eso el Colegio del Sagrado Corazón, que lo conocemos popularmente como el Colegio de las Monjas, era la villa, o sea, la casa de los guardeses de la finca, que se la regalaron a las monjas pues porque habían estado cuidando de los pacientes aquí. Entonces es un edificio con mucha densidad histórica. Sí. Ha sido casa, ha sido hospital y ha sido ayuntamiento. Y desde el año 2016 pues somos un museo. Fíjate, o sea, las dimensiones de esto antes eran enormes, ¿no? Ocupaban hasta el colegio de las monjas. Sí, además esta villa es la segunda más antigua. Bueno, lo que es la villa es la más grande, pero como edificio es el segundo más antiguo después de la comandancia militar, que ahora es la biblioteca. Súper interesante. Y voy a continuar con una pregunta, y es por si hay algún despistado o despistada en la línea que todavía no sabe quién es el ilustre linense José Cruz Herrera. ¿Podrías contárnoslo? Bueno, yo es que soy una apasionada de Cruz Herrera, entonces yo podría tirar aquí horas hablando de él. Pero para mí, aparte de que es el pintor más grande que ha dado la línea, sin lugar a dudas uno de los pintores más grandes que ha dado España. Pasa que yo no sé por qué la historia del arte no le ha tratado como se merecía. Mientras vivió, voy a recordar, o por lo menos explicar para quien no lo sepa, que nació en 1890 y él fue el pintor más condecorado de su época.
el que tiene más reconocimientos, más medallas, más premios. Lo que pasa es que yo no sé si porque después se acabó viviendo en Casablanca y estuvo 33 años allí, y a lo mejor se desvinculó un poco de España, aunque venía habitualmente a la línea, venía mucho a San Roque, que tenía también una casa allí. Yo no sé si eso ha hecho que la historia lo tenga un poco aparcado, pero yo creo, vamos, mi labor, y yo tengo muy clara mi idea, es poner a Cruz Herrera en la historia del arte, porque se lo merece. Y yo desde pequeñita, mi padre me llevaba al Museo Cruz Herrera y me hablaba de Cruz Herrera con tal pasión que es que me lo ha transmitido, me ha contagiado su pasión. Para mí Cruz Herrera pues está a la altura de Velázquez. Tú desde pequeñita, igual uno de tus primeros contactos con el arte era ir con tu padre a admirar los cuadros de Cruz Herrera, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Pues con 4 o 5 años de llevarme al antiguo museo, que es lo que es la Casa de la Cultura, y me enseñaba, me hablaba de Cruz Herrera con una pasión que me la transmitió y me la contagió. Claro, eso fue un punto de inflexión, podemos decir, en tu vida, porque a partir de ahí tu carrera ha girado en torno al arte y hasta aquí estás como directora del Museo Cruz Herrera. Sí, bueno, yo me considero una persona muy afortunada, muy afortunada. Yo doy gracias a la vida todos los días, gracias a Dios, porque el hacer bellas artes, dedicarte a una profesión que en verdad es muy, muy específica, como es la restauración, y acabar siendo la directora del museo, pues digo, es que yo tengo que cumplir una misión en la vida, porque la suerte que he tenido no es para que tenga el título colgado en una pared. Claro. ¿Cuál es mi misión? Pues difundir, por supuesto, la obra de Cruz Herrera, ponerlo en valor como se merece. No es que yo no creo que yo venda la obra porque estoy de directora. Yo creo que he llegado a estar de directora porque soy una creyente absoluta en Cruz Herrera. Entonces, mi misión, la primera es esa, difundir a Cruz Herrera, que se vea que en la línea lo que sobra es cultura, no es que sobre, es que es lo que tenemos que difundir, la cultura. Aquí hay muchísimo talento, igual que en pintura, en escultura, en dibujo, en diseño, hay cantes, bailes. Aquí hay muchísimo talento, entonces eso es lo que, desde este lugar donde me encuentro tan privilegiado, tengo que difundir al exterior. Claro. Es que esa es la línea, de verdad. Exacto. Y aparte, pues todos los grandes artistas, como tenemos también sala de exposiciones temporales, ayer mismo inauguramos una. Vamos dándole posibilidades a gente que tiene cosas que mostrar. Claro, pues eso está muy bien. De hecho, iba a decir que me parecía como un bonito ejemplo, ¿no?, de inspirarse en el trabajo, en la valía de otros linenses, ¿no? No hace falta que miremos hacia afuera porque la línea y su gente tienen un grandísimo potencial y aprender nosotros mismos de ello también puede ser inspirador para todos nosotros, ¿no? Y en parte también es la idea de este podcast, pero es lo que me estabas comentando, que hay que poner en valor, hay que poner sobre la mesa, debe ser conocido, porque esa es la verdadera línea, como me estabas diciendo. Sí, es que... Estamos intensas ahora. Es que creemos en lo que hacemos y estamos diciendo la verdad, entonces aquí no hay nada que fingir. Cuando tú te pusiste en contacto conmigo para hacer este podcast, que lo dije, es que os necesitamos a todos los que difundís, aparte que tú eres una creyente también, igual que yo, dedicándote a otras ramas, estás aquí creyendo en eso, entonces esa es nuestra misión, que se vea la realidad local. Pues sí, totalmente. Centrándonos un poquito más en tu trayectoria profesional, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Nos has comentado un poco que estudiaste Bellas Artes, pero ¿qué más nos puedes contar? Sí, bueno, yo es que desde pequeña tenía claro que me iba a dedicar a algún tema artístico. La madre era la que siempre hacía todos los murales en el colegio, pues algún que otro premio había ganado, incluso participé quedé finalista en uno de los concursos de los mundiales, de la mascota. Entonces, mi rama estaba muy desarrollada desde muy pequeñita. Entonces, tuve la posibilidad, gracias a mis padres, que se sacrificaron pues, para que pudiera estudiar Bellas Artes. Además, mi rama dentro de las Bellas Artes es la restauración y conservación de obras de arte. Entonces, yo creo que siempre llevaba dentro de mí el querer ayudar, el querer arreglar las cosas. Yo quería arreglar el mundo, pero el mundo era muy grande para mí. Pero sí que es cierto que tu pequeño micromundo lo puedes arreglar con voluntad, con esfuerzo, con cariño, poniéndole tu corazón. Y yo lo hago. Entonces, mis padres apoyaron tanto mi ilusión por ser restauradora que yo no lo podía dejar ahí vendido, tenía que esforzarme y llegar al top. Y entonces he trabajado en Sevilla en un taller de restauración. Hice el CAP para poder dar clases, estuve en 2 colegios dando clases aquí en la línea, fui profesora de artes aplicadas en Algeciras, de una de las asignaturas en la Escuela de Artes Aplicadas, y la enseñanza me gustaba muchísimo, me lo pasé muy bien, y además muchos de mis alumnos, un alto índice,
hicieron después Bellas Artes o módulos aquí en la Escuela de Arte. Y entonces los padres me decían, pero bueno, ¿qué has hecho con nuestros hijos? Abrirles el mundo, abrir otra ventana. Sí. Y están encantados y todos han ido triunfando en su faceta. Bueno, pues ha sido una inspiración para ellos tú también. Sí, bueno, yo me inspiré en Cruz Herrera y ellos se han inspirado un poco. Claro, por eso. Pero después me surgió la posibilidad de entrar en el ayuntamiento a restaurar. Exclusivamente era para restaurar. Claro, piensa que ya aquí en la línea, ¿no? Sí, en un municipio se deterioran muchas cosas, esculturas, azulejos, imágenes. Entonces, el gabinete ahora mismo lo tengo al 100% lleno de cosas para restaurar. Lo que pasa es que la faceta de directora y restauradora a la vez es complicada, lo intento llevar, pero claro, aquí monto las exposiciones, las desmonto, es mucha labor. Pero bueno, estoy volcada en mi trabajo. O sea, que tú tienes las manos en la masa, por decirlo así, pero bueno, en los cuadros. Pero es un placer. Primero la obra de Cruz Herrera la he ido restaurando muy poco a poco. Yo llevo ya 24 años en el ayuntamiento, entonces es una labor constante, silenciosa, porque tampoco soy de las que le gusta estar vendiendo todo lo que hago. Ya. Y ahí estoy haciendo mis restauraciones. La trayectoria ha sido muy satisfactoria y por eso te comentaba al principio de esta entrevista que estoy muy agradecida a la vida. Y aparte, dedicarte profesionalmente a lo que te has estudiado, para lo que te has preparado, Claro, no, es muy difícil, pero es una satisfacción. Sí, yo aquí sí. Totalmente, sí. Poder dedicarte a algo con lo que has soñado desde pequeña y que te gustaba y encima pues que sea parte de tu vida. Sí. Aprovecho lo que me acabas de decir para animar a todo el mundo a que siempre persiga sus sueños, que se pueden conseguir. Después de tanta experiencia ligada a la restauración de obras de arte y tanto contacto con obras de arte de pintores súper reconocidos a nivel mundial, entiendo, y que bueno, pues que has tenido un contacto con distintos cuadros, ya sea como admiradora o restaurándolos, ¿qué tiene de especial la obra de Cruz Herrera en comparación? Es la mejor. Mira, Cruz Herrera fue un pintor muy adelantado a su tiempo. Si haces un recorrido por la obra de Cruz Herrera, dices, bueno, si este pintor es de final del siglo XIX, principio del XX, ¿cómo era tan avanzado? ¿Cómo tenía esa mente tan privilegiada, tan moderna para su época? Y además le tocó vivir un periodo de censura. Fue un valiente. Fue un valiente. Tenemos arriba en la sala de los desnudos un par de desnudos que siempre habían estado guardados en el archivo. Pero cuando a mí me dejaron montar esto a mi criterio, que bueno, es un criterio estudiado, no es lo que más me gusta, es lo que considero que aporta más a la imagen de Cruz Herrera. Pues esos cuadros los saqué del almacén y están puestos, son dos chicas desnudas en una misma cama, que bueno, hoy en día estamos acostumbrados a casi todo, hasta en los anuncios, no nos asustamos casi de nada. Pero en esa época de censura era muy complejo, fue un valiente. Después tenemos otro cuadro que se lo tenemos en préstamo, que me lo ha traído una familia parisina. ¿Ah, sí? Que es dos chicas desnudas, una negra y una blanca. Pero además en un baile como muy sensual, muy erótico. Entonces, bueno, pero si Cruz Herrera es el primer impulsor. Pinta de todas las razas, mujeres juntas en la misma cama. Después hay otras dos mujeres juntas con un santo por detrás, como, ¿qué habéis hecho? Pecadoras. Tiene una carga potentísima, sexual, religiosa. Entonces yo digo, bueno, pero es que este Cruz Herrera no solamente... Transgresor. Sí. Y hoy en día parece que todo el mundo transgrede, pero en aquella época ahí es que tenía que plantarse. Claro. Entonces me parece muy rompedor y aparte plásticamente resuelve de una manera con una frescura. Y además a él le gustaba, se le estiman entre los 4.000 y 5.000 cuadros pintados a lo largo de su vida. O sea, pintaba a diario. Hostia. A diario, de lunes a domingo. Y él siempre decía que si se levantaba con buen humor, él quería acabar el cuadro con buen humor. Entonces no le gustaba traer los cuadros muchos días. Entonces tiene una pintura muy fresca, unas pinceladas muy sueltas. ¿Y considerarías que en cada fase de sus cuadros que hay matices diferentes, pero que en total la obra podríamos decir que tiene un hilo conector que define el estilo de Cruz Herrera o la esencia de Cruz Herrera, aunque cada fase tenga, como te decía, distintos matices, pero hay un estilo que podríamos considerar
único, que tú veas un cuadro de Cruz Herrera y sepas reconocerlo? Se reconocen entre miles, porque a mí me llegan casi a diario obras de todos lados del mundo. La última que me ha llegado ha sido de Estados Unidos, que me ha llamado muchísimo la atención que hubiese cuadros de Cruz Herrera allí. ¿Cómo que han viajado, eh? Sí, y además es curioso porque una investigadora de los Estados Unidos me pidió biografía de Cruz Herrera, se la envié, pero me dijo que había encontrado en la biblioteca del Capitolio de Washington 2 libros de Cruz Herrera. ¿2 libros? Sí, entonces ha trascendido. Y bueno, para no desviarme de la pregunta, Cruz Herrera, aunque tiene un hilo conductor que es una pintura costumbrista, sí que fue un pintor en continua evolución, porque sí, por eso el museo tiene una línea para continuar, o sea, didáctica. Sí. Se empieza desde la primera sala de la primera época, donde vamos a encontrar cuadros que son copias, réplicas maravillosamente hechas con 13 años, de cuadros que están en el Museo del Prado, de clásicos del Museo del Prado, hasta Lluvia en Marrakech, que es mi cuadro favorito, y es pura pintura impresionista. Entonces, aunque la temática suele ser costumbrista, es cierto que la evolución es del más hiperrealismo puro hasta un impresionismo que llama la atención. Incluso la paleta de color, entras en la primera sala, son cuadros muy oscuros. No se atreve con un rojo, con un amarillo, son cuadros muy neutros. Pero después subes arriba y se ve mucho la influencia, por ejemplo, de Sorolla, que fue su profesor, con un toque de luz y de color que tú dices, claro. ¿Dirías que también la autenticidad que tiene Cruz Herrera deriva de las mezclas de estilos que le ha ido aportando los sitios en los que ha estado viviendo, los sitios a los que visitó, donde estudió, etcétera, que todo eso tuvo, digamos, en él una repercusión en su obra? Sin lugar a dudas. Además, bueno, él nació en Andalucía, Andalucía es color, color es alegría, y por eso durante tantos años los cuadros de Cruz Herrera fueron los carteles de Feria de la Línea, de la velada. Sí. Porque pura fiesta, alegría, color, mujeres bellísimas, y aparte él cuidaba la estética, la cuidaba muchísimo. Y ya después, cuando conoció Marruecos, a finales de los años 20, principios de los 30, también influyó muchísimo. Se quedó enamorado, por eso volvió y se instaló allí, si no recuerdo mal fue en 1933 cuando ella se instaló allí en Casablanca. Entonces, claro, Casablanca y todas las ciudades de Marruecos que él visitó, incluso las telas de las ropas, de los retratos que hace, como van vestidas, sin lugar a dudas le influyó los sitios donde vivió. Aparte también estuvo mucho tiempo viviendo en Sudamérica, estuvo también en Italia, en París, los grandes sitios donde se movía, donde se cocían las papas del arte en ese momento. Y aunque conoció las vanguardias, él, por ejemplo, no era partidario del estilo de Picasso, era mucho más costumbrista, como he dicho antes, me reitero en esa idea. Y volviendo un poco a esa mujer cruzherreriana, bueno, en los cuadros podemos ver mujeres desnudas que tienen sus más menos kilos, sus pelos en las axilas y en sus partes íntimas, y digamos que es una exaltación de la belleza natural también, ¿no? Que quizá hoy en día es necesario porque sobre todo las mujeres tenemos como una presión social para adaptarnos a un único patrón que se considera válido, y aquí, admirando estos cuadros, podemos ver una gran belleza en mujeres que no siguen un canon como ahora que quieren implantar, que incluso se aleja de esa naturalidad. Entonces, por ponerlo también un poco en valor, que quizá pudiéramos aprender un poco simplemente admirando esa parte, ¿no?, de los cuadros de Cruz Herrera. ¿Qué opinas con respecto a eso? Mi marido, que es historiador, siempre me dice que Cruz Herrera es un sabio. Dice, se han metido una serie de roles que a veces nos perjudican como mujer. Una forma también de controlar a la mujer, que coarta libertad. Yo también lo creo, porque estableció unos cánones de belleza, o sea, a mí, yo por ejemplo, cuando me gusta una persona, me gusta tal y como es. Tal y como es. Me gusta la persona en sí, con todo lo que lleva. Entonces, Cruz Herrera también es un reflejo de su época. Oye, que los cánones de belleza son muy personales, lo que cada uno elija, pero eran mujeres, como tú bien has dicho, mujeres naturales. A los chiquillos, cuando vienen aquí con los colegios, les llama la atención lo del brillo en las axilas. Y yo siempre les digo, pero es que no existía el láser en la época de Cruz Herrera. Digo, Cruz Herrera tiene ya más de un siglo. Claro. Y a ellos les gracia, digo, pero es que esa es la naturaleza. Es la belleza natural, sin retocar. Sí. Entonces,
Pero es que además a nadie le deja indiferente esos desnudos, es que son bellísimos. Y además trata los desnudos con delicadeza. La Cruz Herrera es un admirador de la mujer como entidad. Claro. Las admira y se nota en su obra. Sí, de hecho mi siguiente pregunta va por ahí, que yo creo que es un poco peliaguda, pero también hay que contestarla teniendo en mente el contexto de la época. ¿Crees que estos cuadros desnudos a la mujer las empoderaba o las cosificaba? Para nada, cosificarlas para nada. ¿Por qué? ¿Hay algo más bonito que un cuerpo desnudo? Y ya no voy a decir solamente de mujeres, las figuras griegas, casi Sí. la mayoría eran hombres. Pero es que un desnudo bien tratado, bien cuidado, si no tiene ninguna perversión. Es que es la naturaleza pura y dura. Entonces, a mí, al revés, me parece que eran mujeres muy valientes para su época, porque hoy en día es mucho más habitual, incluso en la playa, ¿no? De playas nudistas, en las mujeres en topless, en cualquier playa ya prácticamente. Entonces, está como muy... Pero en la época eran unas valientes, de cosificarlas nada, olé por ellas. Además, a mí... esto es de mi propia cosecha. No sé si es verdad o no porque no he tenido la suerte de conocer a Cruz Herrera. Pero yo creo que algunos de los cuerpos son el mismo cuerpo, pero cambian las caras. Eso te iba a preguntar también. Digo, ¿siempre posaban desnudas o a veces él inventaba el cuerpo? Yo creo que no lo inventaba, que lo copiaba de Porque algunos tenía un modelos, modelo. sí, y que otros cambiaban la cara, porque además tengo la certeza de que es así porque en el año 2013 tuvimos la fortuna de recibir la visita de una señora que había sido Miss Marruecos. ¿Ah, sí? Cuando tuvo 16 años, eran más jovencitas que ahora, y para ser Miss. Sí, sí. Y entonces ella vino porque nos localizó por internet, su hijo viviendo en Lyon, en Francia, y nos comentó que un tal Cruz Herrera había pintado a su madre cuando fue Miss Marruecos. Y entre esas 5.000 obras que te digo que se le estiman, tuvimos la gran fortuna de que la obra de Miss Marruecos la tenemos en propiedad en el museo. Ah, sí, ajá. Entonces ella vino y además había dos que era ella, porque la cara era, vamos, no se puede, es incomparable, Sí, es sí, guapísima, o sea, se y el reconocía. pelo corto rubio, que normalmente Cruz Herrera las pintaba morenas. Pues claro, cuando ella vino y vio los cuadros que nunca los había visto acabados, se le subieron los colores, porque decía que nunca la había pintado desnuda. Entonces, claro, eran dos desnudos. Claro, Pero ella, la pobre, estaba encendida y la gente se reía, claro. Digo, mira, primero, si posó desnuda, tenía un cuerpo espectacular, que era para enseñarlo. Pero aparte, ella decía que no, que solamente le pintó la cara. Entonces, eso me da el ejemplo de que podía posar otra mujer desnuda. Y además, también sé que el cuadro de las Tres Gracias, bueno, en verdad se llama Mujeres Linenses, pero todo el mundo le conoce por las Tres Gracias. Las pintó de gitana, porque vino la hija de la del medio, de las Tres Gracias, y nos lo comentó, que nunca la había pintado de gitana, que los vestidos se los había inventado él. Fíjate. Entonces, él copiaba las caras y luego lo adornaba. Bueno, sí. pues qué curioso. Sí, son anécdotas que son anécdotas. me gusta contar porque se aprende. Claro. Y es una cosa porque si no te la cuentan, transmiten así, totalmente. no se sabe. De hecho, mi siguiente pregunta era qué detalle podías darnos de la obra para que alguien que escuche este podcast y venga aquí al museo pueda conocer algo que le haga la visita más especial que otras veces. Pues yo a los chiquillos cuando ven se lo digo, fijarme en las pistas que ha ido dejando Cruz Herrera. Ellos les llama la atención, pero por ejemplo, cuando entramos en la sala costumbrista, yo siempre digo, de broma, qué montón de chinas ha pintado Cruz Herrera, ¿no? Y los niños, ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? Señorita, como me dicen, son andaluzas, digo, ¿cómo lo sabéis? Cómo van vestidas, los peinados, las flores, digo, las pistas. Entonces, ¿cómo Cruz Herrera ha hecho una trayectoria casi por la geografía? Sí. Por supuesto española, pero también de otros países. Tenemos una parisina, tenemos médicos de relevancia, o sea, hay un poco de todo. Sí. Entonces, que se fijen en esos detalles y también en las miradas. Yo creo que Cruz Herrera fue el gran retratista del siglo XX. Fijaros en las miradas. Hay incluso un cuadro arriba en la sala de retratos masculinos, que a mí siempre me ha cautivado, se llama Estudio. Es un señor mayor. No tiene ni firma y además hay una parte que está sin rellenar. Yo digo que está terminado, pero está sin rellenar. Y tiene una manera de mirar que conecta con el público. Parece que te está hablando.
venid y lo probáis. A ver qué os transmite a cada uno, pero son sensaciones. Total. Entonces, venid, disfrutad de todo, pero las miradas. Pues mira, ¿Qué querría decir? Claro, eso es. Pues nos quedaremos con eso. Es Hay un buen detalle algunos ahora para cuadros disfrutar más que nuestra te visita. hablan. Pues sí. Que te hablan. ¿Cuál diría que es la fase o la parte de la obra de Cruz Herrera que más te llama la atención o que pueda ser tu favorita? A mí me gusta mucho la pintura orientalista. Para que todos nos entiendan, es la que pintó cuando estuvo en Marruecos. Ajá. Es una pintura llena de color, con mucha energía. Te transmite la sociedad de allí, además que, bueno, han venido muchas visitas de allí de Marruecos. Y me lo dicen, Mercedes, las cosas allí están prácticamente igual que las transmite Cruz Herrera. Por ejemplo, los cañizos, donde entra, en los focos donde entra la luz, que parece que estás allí. Sí, totalmente, ¿verdad? Yo me quedo con esa época. Y mi cuadro favorito, Lluvia en Marrakech. Bueno, pues nos lo apuntamos para cuando vengamos aquí de nuevo al museo a visitar los cuadros, cualquiera de los oyentes del podcast, pues que vayamos a buscar Lluvia en Marrakech, las pistas que nos ha ido dando y esa mirada también penetrante para intentar descifrar qué nos quiere decir. Y podemos encontrar también cuadros de Cruz Herrera en otros museos u otras exhibiciones de España o en otros países, no sé. Sí que los hay. Mira, hay un cuadro de una piconera que además lo donó Cruz Herrera cuando la desgraciada explosión de Cádiz, pues para que se subastara y sacar dinero pues para ayudar a los damnificados. Y ese cuadro está expuesto en el Museo de Bellas Artes de Cádiz. También hay un cuadro espectacular que mi idea es, vamos, tenemos ya los permisos, ahora hay que mover todo el tema burocrático para ver si lo podemos tener aquí durante un tiempo en préstamo, aunque sea 6 meses, que es Ofrenda de la cosecha, que ganó la primera medalla nacional en 1926 a nivel de España, ¿no? Y ese cuadro está en el Museo de Aduanas de Málaga. Y después hay otros dos en museos de Lugo y de Orense. En uno de ellos, en Lugo, está la segunda medalla, el cuadro que ganó la segunda medalla de pintores nacionales en 1924, que también es un cuadro de gran formato, espectacular, que se llama El Mercado, y hay otro en Orense, como te he dicho. Esos son por lo menos los que yo tengo reconocidos. Y después, en el Ministerio de las Administraciones Públicas, hay uno que ganó la primera medalla de pintores de África. O sea, sí que hay por ahí. Eso los tengo localizados. Claro, y los que no tengan pero localizados ya, claro. no dudo de que haya muchos más. Seguro que habrá más. En Casablanca, yo sé que en el Palacio tienen alguno, pero no tengo la fotografía, o sea... Pero la mayor parte de su obra la podemos encontrar aquí, ¿no? En el Museo Cruz Herrera de la Línea. Sí, juntas sí. Porque además me gustaría, ya que me das la oportunidad, de agradecer de nuevo otra vez el gesto altruista que tuvo Cruz Herrera con su pueblo. Porque todos los cuadros que están aquí, salvo 7 que tenemos en préstamo, el resto los donó para su pueblo. La línea le debe de estar eternamente agradecida a Cruz Herrera y poner su obra en valor. Que el museo tiene que ser, pues aquí lo queremos hacer cercano para todos los públicos. Claro. La cultura tiene que estar al alcance de todos y está. No, como tú has dicho al principio, es gratuito. Volviendo a tu puesto como directora en el museo, ¿te importaría contarnos un poco cómo funciona el museo? Quiero decir, pues qué tipo de exhibiciones podemos encontrar. Nos comentabas antes que hay exhibiciones temporales también que van cambiando para dar oportunidad a nuevos artistas y demás. Un poquito eso, cómo funciona. Pues el museo hoy en día es casi un circo de 3 pistas, porque estamos intentando romper barreras. Entonces, la manera es, bueno, tener nuestra colección permanente de Cruz Herrera, por supuesto, porque yo nunca olvido que mi misión es Cruz Herrera, pero sí dar otras oportunidades, no solamente a los artistas, sino al público. Entonces, inauguramos una exposición que es un recorrido de un pintor de Ceuta afincado en Algeciras, Ireneo Ruiz, que su muestra, como es desde los años 80 hasta la actualidad, varía en estilo y varía en técnicas. Entonces hay desde pintura muy figurativa, en la que tú ves lo que hay, a pintura abstracta. También hacemos a la vez exposiciones muy cercanas, como es por ejemplo la de alta costura o la entomológica, para que todo el mundo lo entienda, la exposición de insectos que tenemos arriba de Pepe Torres. Porque claro, para entender de insectos, bueno, tú los ves, no tienes que profundizar mucho más allá. Después vendrán los profesionales, los entomólogos, que bueno, pues mira, este es de la familia de no sé qué, tal. Pero a simple vista, oye, qué bonitas son las mariposas. Algo así. Y con los trajes ha pasado 3/4 de lo mismo. Entonces, la gente que viene y ve los vestidos, a la vez ve la obra de Cruz Herrera. Tampoco quiero distorsionar
Claro. Tiene ya, que ser una entiendo. cosa con prudencia. Sí. Con prudencia. Sí, pero que hay varios atractivos que Sí. a alguien que le puede apasionar el mundo de los insectos o entomología, pues tiene también aquí en el museo un apartado del que puede disfrutar. Sí, sí. Quien le guste también la alta costura o sienta curiosidad por aquellos trajes de época o de los diseñadores más llamativos y demás, pues también hay una exhibición aquí Sí. en el museo. Y ya pues nos queda admirar la obra de Cruz Herrera, Claro. que es, digamos, pues la corona del museo, ¿no? Sí, después tenemos también muchas actividades didácticas, porque los niños son el futuro. Y aparte, lo tenemos más que comprobado en estos 9 años de trayectoria que llevamos ya en este edificio. Vienen niños, al día siguiente, por la tarde, el fin de semana, vienen sus padres, vienen los abuelos, vienen los vecinos, vienen los amigos. Los niños son el mejor reclamo. Esta semana ha venido una chica, además que ya me he quedado con su cara porque es que me ha parecido entrañable, tendría 7 8 años. Había venido con su colegio una semana antes. Ajá. Ha venido con sus padres, ha venido con su abuela, ha venido con los vecinos, ha venido 3 veces. Por lo menos que yo lo haya visto, 3 días claro. seguidos. Y me decía el otro día, es que soy la misma de ayer, digo, sí, me encanta. Porque, claro, sí, no te voy a decir que todos los niños lo hagan, pero a lo mejor con que lo haga uno de cada colegio, imagínate la difusión. Entonces es muy atractivo. Entonces las visitas didácticas, eso nunca las dejamos. Después también tenemos conferencias. Tenemos, por ejemplo, iniciamos un curso de tintas chinas aquí. Ah, sí, qué guay. Chulili viene de Taiwán expresamente a la línea a dar el curso aquí. ¿En serio? Y va a exponer aquí. Si tú tienes mucha oferta, siempre hay quien la demanda. Además, estamos en una situación buenísima, lo que es el edificio. Aquí tiene una zona de paso, después viene mucha gente de Gibraltar, viene mucha gente de la costa, de Algeciras, de todo el campo de Gibraltar. Era una de las preguntas que también te quería hacer. ¿Qué tipo de público tiene el museo? Aparte de linenses, que espero y supongo que vienen. Vienen. Hay gente de fuera que se topa con el museo como sin saberlo y que luego se lleva una gran sorpresa. Así es, y además que mira, el año pasado batimos récord de visitas, tuvimos 26.000 visitas en un año, o sea, son muchas para ser la línea. Sí, sí. Pero además, como tenemos un libro de firmas ahí en el mostrador, tú ahí ves qué tipo de claro. gente viene, bueno, de todas las edades, la gente firma de todas las edades, los niños les encanta, pero tenemos de todos los idiomas. El año pasado teníamos en polaco, teníamos, ingleses muchísimo, griegos, rusos, yo qué sé, casi de argentinos un montón, de toda la geografía internacional. Sí, sí. Entonces la gente les sorprende, primero porque como en la línea tenemos la torpeza de no difundir lo bueno que tiene, que es todo, o casi todo. Sí, total. Pues claro, la gente se sorprende cuando viene. Dice, ay, no esperábamos que esto estuviera aquí, pero qué bonito es todo, qué bien se come aquí, qué bien, qué grande es el museo, qué bonita es la obra, pues conocíamos a Cruz Herrera. Entonces, el libro de firma es un recurso que utilizamos muchísimo como barómetro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí que tenemos un público muy abierto, y la gente se va a encantar. Qué guay. Por lo menos hasta el momento, no ha habido nadie que diga, pues me ha decepcionado, no, porque la gente no se lo espera. ¿Y la mayoría de los expuestos aquí son de donaciones a los insectos como Pepe Torres y demás? ¿O? Mira, la colección de Cruz Herrera, como te he dicho, todo fue donado por él, salvo 7 cuadros que tenemos en préstamo. Pero Pepe Torres ahora está en préstamo porque la zona donde están los insectos expuestos no se pueden poner cuadros por el tema de la luz, que además es exterior. Que cuando se rehabilitó el edificio, que el arquitecto fue Fernando Suárez, que nunca le estaré, todo lo decidida que le estoy, no tendré tiempo para darle las gracias de la magnífica rehabilitación que hizo el edificio. Entonces toda la parte de arriba se ilumina aparte de los focos, con luz natural. Entonces ahí la exposición de Pepe Torres va a estar expuesta mientras no hay otro lugar para mostrar la colección de él. Y bueno, y los que vienen aquí, que vamos cambiando casi todos los meses, son temporales. Claro. El autor después se lo lleva, hay muchas exposiciones que son itinerantes, después van a otros museos, otras galerías, vale. Pero lo que es propiedad de la municipal es la obra de Cruz Herrera. ¿Y de exposiciones itinerantes tenéis en mente para este año ya alguna? Ahora mismo tengo cerrada la agenda de aquí a 3 años. Hostia. Sí. Y una larga lista de espera que hoy leía en Facebook. Es que tiene que ser de la línea para exponer, porque llevo esperando. Digo, no, lo único que tiene que tener paciencia. De hecho, te iba a preguntar que qué tenía que hacer un artista, ya sea local o no, para exponer su obra aquí de manera temporal. Pues tiene que contactar conmigo y mandar un correo con la obra que tiene,
Porque claro, ya se está haciendo una selección porque es que... Es abrumadora la cantidad de... Sí, yo ya a mis compañeras se lo he dicho, digo, mira, ahora mismo tenemos cerrada la agenda porque tengo una lista de espera de más de 70 artistas y cerradas ya con fecha de aquí a 3 años. A veces hay exposiciones que te vienen en una fecha determinada y tienes que aplazar una, porque hay algunas que son itinerantes por Andalucía o que te vienen de la Junta y tienes que ceder el espacio darle la porque, prioridad, claro, entonces a veces se van alargando en el tiempo. Y bueno, pues mandar la obra por correo pero claro, es que ahora mismo Sí, ahora está difícil. está complicado, gracias a Dios. Pero porque exacto, eso iba a decir, pero bueno, eso es que va bien. Funciona. Sí. Genial. ¿Contáis con ayudas suficientes y para poder ir implementando aquellas ideas que se os van ocurriendo? O quiero decir, no sé, si tenéis alguna iniciativa de cara a atraer más público, modernizar algunas zonas, no sé, ¿contáis con ayuda suficiente para poder llevar eso a cabo, esas ideas? Si son ayudas económicas, es difícil, muy difícil. El año pasado, por ejemplo, que hicimos el 150 aniversario de la villa, sí que es cierto que Diputación nos apoyó bastante y tuvimos alguna que otra subvención. Este año está la cosa más difícil. Lo que pasa es que cuando no tenemos dinero recurrimos al ingenio. Ingenio tenemos. Ingenio hay. Ingenio hay. Yo muchas veces lo digo, ideas tengo, ¿me dais dinero? Pero a veces es mucho más la voluntad que el dinero, mueve montañas. Claro. La voluntad mueve montañas. Y aparte, bueno, aquí el personal del museo somos muy pocos. Están las 2 chicas de recepción y estoy yo. Pero sí que es cierto que tengo la ayuda de mis compañeros de mantenimiento cuando me hace falta o montar alguna sala o remodelar algo. Después el diseñador, Sergio Tejedor, que él diseña para todo el ayuntamiento, ¿vale? Pero tenemos la suerte de tenerlo aquí físicamente en el museo y tienen muy grandes ideas y las cabezas pensantes a veces hacen más que mucho dinero. Y bueno, para este año tenemos muchas cosas, lo que pasa es que habrá que ir anunciándolas poco a poco en prensa, por la concejal y tal. Claro. Pero sí que tenemos pensado un par de conciertos para este año, eso también llama mucho la atención. Tenemos nuestros días claves que son el Día de los Museos, que es el 18 de mayo, y después la Noche en Blanco, que también en verano. Sí, Esa es, digamos, nuestra noche en grande. Bueno, hemos tenido que abrir las salas de emergencia para que la gente fuera entrando y saliendo. Con más de 600 visitas en una noche. Vaya. O sea, en una noche no, en 3 horas Sí, o algo así, sí, que total, salimos qué de guay. Entonces tenemos una idea muy divertida para esta noche en blanco. Sí, muy que vaya acorde con el verano, con nuestras playas. Vale, Y hasta aquí puedo leer, pero no. Hasta aquí puedo leer. Vale, bueno, pero permanecemos. Pero va a captar un público muy divertido. Qué guay. Sí. ¿Y antes había tienda en el museo o sigue habiendo? Bueno, lo que pasa es que lo de la tienda ha sido un tema muy peliagudo porque como tiene que pagar. Claro. Hay un conflicto lo que es municipal, tiene que ser más bien algo que se licite y que alguien entienda, entonces estamos ahora mismo en tema burocrático. Vale. Tema burocrático. Yo me fui al Museo de Málaga a ver cómo habían gestionado allí la tienda y es una tienda de la Junta de Andalucía, pero era un tema de voluntades políticas también. Entonces la burocracia es muy lenta. Es muy lenta, pero a mí lo que me gustaría es que tuviéramos un merchandising del museo, pues como todos los museos del mundo. Claro. Además, yo soy de las que va siempre comprando cosas del museo. Sí, no, yo también. De recuerdo. Mi recuerdo de... Antes de llevarme cualquier edificio así pintado. Una lámina de este cuadro para poner en mi casa. Sí, me gustan las tiendas de museo, entonces estamos peleando por ello. ¿Y organizáis visitas guiadas en el museo? Sí. Organizamos para asociaciones, bueno, las didácticas siempre a través de educación, combinamos trabajo, compartimos trabajo, se manda a todos los colegios, durante varios meses tenemos visitas didácticas y después hay mucha gente que nos llama nos llaman de la oficina de turismo y también con la delegación de turismo trabajamos muy bien en conjunto y el personal de allí hace visitas turísticas aquí dentro del museo. Vale. Entonces es muy interesante. Pues sí. Es muy interesante. Entonces nos ponemos de acuerdo y se hacen visitas a grupos. Es muy divertido. Y así aprendes más también cuando hay alguien como tú que le puedes explicar con tanto cariño y con tanta devoción a Cruz Herrera como su obra y demás, pues es que la gente lo flipará, digo yo. Lo pasan bien, lo pasamos bien. Porque yo soy la primera que siempre aprendo.
Qué guay. Y además, claro, ver la visión de otras personas, cómo ven la obra, yo siempre aprendo. Sí, además, Total. cuando vienen gente, es que yo no soy experto en arte, digo, nadie es experto en arte. No, pero todo el mundo puede tener una interpretación, ¿no? Ahí Al ver va. el cuadro. Es que el arte, Que sea yo lo digo, diferente. el arte es comunicación. ¿Qué te Claro. dice a ti esa obra? Mm. Aunque no te diga nada, bueno, pues no me dice nada, bueno, pues ya algo te ha dicho, nada. Sí. Pero es muy, no sé, es muy enriquecedor. ¿Habíais pensado también añadir, no sé si ahora mismo eso lo tenéis en mente o no, como zonas que a lo mejor con un código QR puedas descargarte un audio y escuchar sobre Sí. esta fase de la obra de Cruz Herrera? Una breve explicación Sí, de sí, eso eso. para tener como... Eso lo estamos haciendo, Vale. al igual que una visita virtual, para que cualquiera que Eso está esté superbién. en cualquier lugar del mundo pueda pinchar y verlo. Lo que pasa es que te digo, todo es muy lento. Claro. Tenemos ya poco entiendo. personal y pocos recursos, pero estamos en ello, lo tenemos iniciado. Ah, pues genial. Y una página web nueva, o sea, actualizándonos. Muy bien. Te iba a preguntar si crees que actualmente los museos siguen estando, digamos, como uno de los recursos más importantes de una ciudad a nivel turístico, cultural, informativo, si la gente sigue acudiendo o crees que está decayendo la afluencia de público. Para nada. Está en auge. Dos ejemplos muy claros de cómo han cambiado la perspectiva de lo que es la ciudad entera han sido Bilbao, con el Guggenheim, Sí. que era una ciudad industrial, y el Guggenheim ha cambiado el aspecto de la ciudad, pero uno que tenemos muy cerca es Málaga. Concienciarnos con que la apuesta cultural cambia la imagen de una ciudad. Y a la línea, la imagen de la ciudad, yo creo que ya está cambiando. Es la percepción que yo tengo. Pero aparte, si tú apuestas por la cultura, apuestas por los grandes museos, aquí podríamos tener museos de todo, de todo. Museo del Mar, el Museo de Víctor Quintanilla, que también estamos ahí metidos a ver si conseguimos darle un empujón. Que el Museo de Víctor le queda a la guinda. Sí. Un museo de ciencias naturales. La colección de Pepe Torres que tenemos arriba es un 25% de lo que él tiene. Entonces, hay muchas posibilidades. El Museo del Flamenco, un Museo de Camarón. O sea, es que nosotros tenemos los recursos. Sí, tenemos los recursos, Necesitamos- tenemos el material, está aquí. tenemos la materia prima, necesitamos inversión, por supuesto, y voluntad. Sara, soy muy reincidente en eso, Sí. pero es que con voluntad se hacen muchas cosas. Hay edificios que a lo mejor se podrían rehabilitar o retransformar y que fueran espacios culturales. Y Pues sí, eso Museo sería del genial. Traje. También, claro. Yo le he hablado con Fernando Saavedra, que es el dueño de la colección de alta costura, además está volcadísimo con la línea. Él es gallego, es aristócrata, vive en Madrid, además jefe de la universidad. Y sin embargo, él dice que él, si no hubiera nacido en Galicia, le hubiera gustado nacer en la línea. Entonces, cuando él me comentó en el año 2018 que él tenía una colección de alta costura, dice, te la voy a dejar para el museo. Fue todo a través de la UIM, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que él es patrono. Y muchas veces le he hablado con él, digo, Fernando, sería maravilloso tener un museo del traje en la línea. Me dice, Mercedes, que yo, ¿por qué no me llevo los trajes aún? Que necesitamos, por supuesto, el apoyo de las instituciones, Sí. de los Y políticos, la voluntad. la voluntad y la línea pegaría un cambio, porque yo te digo que, ¿cómo está Málaga? Málaga ha pegado un cambio enorme gracias a la apuesta cultural. Está lleno de museos. Sí. Se empezó con el Picasso, después fue el Thyssen, el Pompidou, el Museo de Aduana, que es donde está el cuadro de Cruz Herrera, que yo estoy hablando con el conservador de allí, y ese cuadro había estado siempre guardado. Cuando él conoció mi proyecto de aquí, él me decía, Mercedes, ¿sabes que voy a sacar el Cruz Herrera que tengo allí por ti? Digo, pues menuda ventana al mundo es Málaga. Pues sí. Entonces, hay gente que me ha mandado, oye, ¿tú sabías que había un cuadro de Cruz Herrera aquí en el Museo de Málaga? Digo, algo he oído. Museo de Arte Contemporáneo, con la Galería Manolo Aleja allí, se podía hacer también el Museo de Arte en lo que son las instalaciones de la Casa de la Cultura. O sea, hay mucho potencial. Sí. Tenemos las ganas, necesitamos apoyo de las instituciones que están por encima nuestra. Pues a Y ver si ojalá. nos oyen. Yo soy reivindicativa. Yo te apoyo. Gracias. Y vamos acabando y a todo el que participa en la entrevista le hago también esta pregunta. ¿Qué esperas o qué deseas para la línea en un futuro próximo? Que se conozca la verdad de lo maravilloso que es el pueblo de la línea, de la gente tan encantadora, tan acogedora, de lo bien que se vive aquí. Yo lo tengo claro, no hay ningún lugar en el mundo donde se viva mejor que en la línea de Concepción. Ninguno. Y no lo digo porque sea de aquí, yo me podía haber quedado en Sevilla, me vine para acá diciendo, pero si es que echo de menos mi gente, el olor a mar. Sí. Aquí se vive de maravilla, la gastronomía es excepcional. Yo me quedo con su gente, quedo con la gente, pero después las playas.
¿Dónde te vas tú que pongas tu sombrilla y tenga 100 metros online? No te moleste nadie. Vamos. No te tienes que bajar a las 5:30 de la mañana a colocar la sombrilla en la playa. Te puedes ir perfectamente a las 5 de la tarde, que tienes espacio, hay calma, te puedes pegar unos paseos de kilómetros a la orilla del mar. Calidad de vida. Calidad de vida. Después la Línea es una ciudad bonita, es alegre, las fiestas, aquí Sí. están los bares llenos siempre. Y no es una cuestión de estado de ánimo. Estoy mal, me voy a la calle. Como Sí. nos decimos aquí, nos vemos en los bares. Y no es que no trabajemos, ¿eh? La gente de la Línea es muy trabajadora, muy luchadora. Entonces, esa imagen que es que no lo voy ni a nombrar de la Línea, No. yo a veces cuando viajo siempre digo que soy de la Línea de la Concepción, me encanta. Yo también. Y hay gestos de todo tipo, porque la inmensa mayoría, tengo que decir, que dice, hombre de la Línea, he ido. Y después de lo mal que me hayan hablado, es que me ha encantado. Y cuando me ponen caras raras, digo que me encanta que me pongan caras raras, porque si todo el mundo supiera lo bien que se ha ido aquí, íbamos a estar como en Barcelona, como en Venecia, Ya. pegándonos codazos porque no podemos andar. Sí, bien. Entonces, a los que piensan viendo nosotros quieren venir, genial, Genial. maravilloso, porque van Porque a no, pues descubrir. bueno, pues quédate donde estás, que mi tesoro Quédate para donde mí. está, aquí vivimos en su punto. Entonces, sí, es así. Lo comparto. Y bueno, pues yo creo que aquí ya finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias otra vez, Mercedes, por abrirme las puertas del museo, que para ti es como tu casa, concederme esta entrevista. Y yo creo que lo que tenemos aquí tiene un valor incalculable, tanto a nivel artístico como a nivel cultural. Es también parte de nuestra historia, habla de nuestras raíces. Sería un orgullo en mayúsculas para cualquier ciudad tener un museo como este, y sin embargo tenemos la suerte de tenerlo en la Línea y de que sea de la Línea. Este lugar es mágico. Lo digo absolutamente convencida. No intento convencer a nadie. Solo animo a todo el mundo a que venga y lo experimente por sí mismo. Va a encontrar mucha magia aquí. Si alguien no era consciente de que este tesoro lo teníamos aquí tan accesible, gratuito, pues que por favor, que tras escuchar este podcast no duden en venir y sepa y reconozca el valor en el museo de nuestro patrimonio linense. Pues yo estoy muy agradecida, Sara, que hayas venido, que nos dé esta oportunidad. Y animo a todo el mundo a venir a descubrir la magia que tiene Cruz Herrera, el museo, la Línea, su gente. La Línea tiene mucho que enseñar, mucho. Sí. Y nada, pues sigamos redescubriendo la Línea juntos. Y hasta aquí la entrevista con Mercedes, la directora del Museo Cruz Herrera. Un museo que, como decía antes, podemos considerar nuestra casa y como tal la apreciamos y respetamos porque conocemos el gran valor que contiene y el esfuerzo que hay detrás. Pero como en nuestra propia casa, también nos gusta disfrutarlo con los demás, compartirlo, porque no hay nada mejor que compartir nuestra cultura para dar a conocer la Línea auténtica, la de verdad. Porque si nosotros hemos tenido la suerte de que José Cruz Herrera fuese linense, él tuvo la suerte de nacer en un lugar que le sirvió de inspiración durante toda su vida.